Bos días a todos, señor presidente da Xunta, señora alcaldesa de Lugo, señor conselleiro de Sanidade, autoridades, preciados compañeiros. Estamos a celebrar neste ano os 10 anos de funcionamento do Hospital Universitario Lucas Augusti, en Lugo. 10 anos no que o hospital se consolidou como un hospital moderno, un hospital de vanguarda e con unha gran capacidade asistencial e tamén capacidade de resolución. Foron 10 anos de traballo intenso nos que temos que incluir o último ano e medio que tivemos que afrontar a pandemia da COVID. Con toda a incertidumbre inicial para encarar algo desconocido que nos asustaba, que nos metía moito medo, pero entre todos e con gran esforzo fomos capaces de superalo pouco a pouco. Tivemos que afrontar o maior reto como organización, e non só desde a perspectiva de xestión, senón tamén desde as necesidades asistencial e dar resposta a todas as necesidades asistencial que requerían a nosa población. E todo isto foi posible polo gran esforzo que fixo todo o persoal, non solamente deste hospital, senón todo o persoal sanitario do noso Sistema Nacional de Saúde. Estamos a desenvolver tamén ahora mesmo xa e ilusionados que sexa xa o final do camiño, empezar a ver a luz que nos permita volver a certa normalidade. Como digo, estamos a desenvolver o programa de vacinación e o hospital tamén está a xogar un papel esencial, asumindo o groso da vacinación da nosa área. Dispoñemos dun gran hospital, cunha gran estrutura, pero o máis importante de todo isto é o gran equipo humano que cada día está a traballar aquí. O ULA é parte de Lugo. Esta simbiosis foi medrando nestes anos e hoxe tamén vamos a analizar esta relación coa presencia da conferencia que vamos ter a continuación con María Piñeiro, xornalista especialista en Sanidade e Saúde. María é xornalista del Progreso, responsable da área de Sanidade e coñecedora desde o nacemento do ULA e todo o que aconteceu tanto en Lugo como no propio ULA, no propio hospital, nestes 10 anos. Ela vai nos facer unha reflexión da relación de ULA ca cidade e ca provincia de Lugo. Gracias, María, pola túa colaboración. Despois da charla de María Piñeiro, escoitaremos as palabras de dona Lara Méndez López, alcaldesa do Concello de Lugo, que irá seguida da proxección dun vídeo, un vídeo de poucos minutos, resumen destes 10 anos, e para rematar, dirixiránnos unhas palabras ao presidente da Xunta, don Alberto Núñez Fijo. Comenzamos xa o acto. María, cando queiras. Buenos días. Cuando empecé a cubrir información sanitaria, me explicaron el significado de ir a fonte limpa. Esta es una expresión viejísima, de la que yo no había oído hablar jamás, y me la decían sanitarios un poco perplejos de que de alguna forma siguiera vigente en Lugo. Ir a fonte limpia quería decir que en Lugo se consultaban los problemas de salud, por supuesto, pero que ante una cosa seria, potencialmente grave, había que ir a confirmarla a Santiago, a Coruña o incluso a Madrid. El de Lugo era entonces, pese a los esfuerzos de muchos y de una manera muy injusta, creo, un hospital que tenía todavía el San Benito de ser un lugar de tránsito hacia un diagnóstico y un tratamiento definitivo. Es una imagen que perduraba y que era muy perniciosa para el hospital porque deja un pozo de duda en la relación de los pacientes con su centro de referencia. Hace mucho daño porque parece como si la que se ejerciera en Lugo fuera una especie de sanidad subalterna de otra superior y que lo que los profesionales te decían en Lugo hubiera que ir a confirmarlo a otro sitio para que se convirtiera en certeza. Contribuía además a otras cuestiones. Por ejemplo, por entonces muchísimos profesionales que venían a trabajar a Lugo lo hacían como una especie de paso, un tránsito, un escalón en su carrera hacia otro lugar. Y esto, bueno, evidentemente no tiene nada de malo porque
por supuesto se puede poner la vista en otro hospital, en otra ciudad para trabajar, pero sí es verdad que para según qué proyectos en un hospital hace falta tiempo y un tipo de dedicación que solo se tiene si no estás continuamente buscando la manera de irte de ese sitio. Vengo aquí a explicar la relación de Lugo con su hospital y esto me obliga a contar un poco de dónde venimos, dónde estamos ahora y lo mucho que ha cambiado el panorama para nosotros. Cuando empecé a preparar esta charla, recordé la cantidad de entrevistas que hice en el Xeral, en pasillos, en huecos de escaleras, en despachos enanos que parecían cuartitos de las escobas y sobre todo me puse a pensar en la cantidad de lucenses que habrían recibido malas noticias en esos mismos pasillos, en esos mismos huecos de escaleras, en esos mismos despachos. Una mala noticia, en los hospitales se dan malas noticias continuamente, lo es, con independencia de dónde las recibas, pero es verdad que los pacientes queríamos un lugar un poco más íntimo para escucharlas y los sanitarios también un sitio mejor para decírselas a sus pacientes. Lo que pasa es que este es el hospital que teníamos. Es que tengo que ir avisando. Este es uno de esos pasillos donde decía que se daban las malas noticias en el momento del traslado. Esta es una de las habitaciones. Este era el hospital que teníamos y era un hospital que se había quedado pequeño hacía mucho tiempo, que se había quedado muy viejo y que además no tenía sitio hacia donde crecer. O sea, era imposible ampliarlo porque estaba muy encajado y no tenía hacia dónde crecer, no tenía sitio el Xeral y no lo tenía el resto de centros donde se daba la atención sanitaria pública en aquel momento, que eran pues, el Hospital de Calde, el Hospital Psiquiátrico de San Rafael, el Hospital Provincial de San José y el Centro de Especialidades de la Plaza de Ferrol. Supongo que puede parecer exagerado decir que una infraestructura, una sola, puede resultar clave para cambiar una ciudad, pero en realidad creo que no lo es tanto si de lo que hablamos es de un hospital y especialmente de un hospital tan esperado como este, un monumento a la paciencia de los lucenses que escucharon hasta una decena de plazos de finalización distintos. A un hospital yo creo que se le pide mucho y me parece que es justo que así sea. Entre finales de 2010 y principios de 2011 se completó el traslado y echó a andar el ULA. Esto es el día que, bueno, antes, perdón, esta es el día en el que cerró urgencias, que fue el último servicio que se trasladó. Ahí está la despedida de algunos trabajadores. Y estos son un par de pacientes de distintas edades siendo trasladados al nuevo hospital. Hay que decir que, como suele ocurrir en los primeros tiempos, los inicios fueron de sentimientos encontrados en una parte de los lucenses. Por un lado, no se podía negar la evidencia de que estábamos mejor, de que este era un hospital infinitamente superior al que dejábamos atrás en todos los sentidos, las consultas eran más amplias, los quirófanos estaban mejor dotados, la tecnología dio un salto cualitativo importantísimo, las habitaciones no tenían nada que ver. Este es un paciente que inició su ingreso en el Xeral y aquí lo vemos el día que iba a ser trasladado Lula, así recordamos cómo eran las habitaciones y ahora lo vemos en el ULA. Creo que estas dos fotos consecutivas muestran perfectamente cómo cambió el grado de confort del paciente con el traslado de un hospital a otro. Había entonces cierta sensación de ilusión y de descubrimiento con el estreno y los periodistas, desde luego, no fuimos inmunes a ese entusiasmo y lo reflejamos. Aquí uno de mis titulares en los que me vine más arriba con las camas de este hospital, que me parecían de otro planeta. Bueno, desde la entrada por urgencias hasta un alta después de un ingreso largo, la verdad es que nada tiene que ver ahora con lo que había hace 10 años. Por ejemplo, se nace muchísimo mejor. Los paritorios son otra cosa y la cultura del parto que hay en el ULA, la manera en la que se aborda, también lo es. Y de nuevo, el confort de la paciente no se puede comparar. ¿Cuántos recordamos que en el Xeral había
3 mujeres por habitación y en momentos de muchísimo lío, algunas de ellas pasaron la noche en los pasillos con sus bebés. He elegido esta imagen porque en primer plano se ve al bebé en los brazos de su madre, pero en segundo se ve perfectamente a la compañera de habitación de esta paciente. Y ahora vemos al primer niño nacido en el ULA, en brazos de su madre, en una habitación individual como lo son todas las de obstetricia de este hospital. Sin embargo, y aún habiendo mucho de esto, también hubo otras reacciones que yo creo que son puras muestras de resistencia al cambio. Son cosas que ahora sorprenden mucho porque parecen muy lejanas, pero había muchísimos pacientes quejándose de la velocidad de las escaleras mecánicas, pero muchísimos, ríos de tinta corrieron sobre este tema, hasta el punto de que hubo que poner ese cartel que vemos ahí con la advertencia y también reducir la velocidad de las escaleras, porque, bueno, pues es que había muchísimas caídas y muchas quejas. Los pacientes se quejaban también de la puerta giratoria de acceso al hospital y de esa tendencia que tenía a atraparte dentro. Se quejaban también de lo largos que eran los pasillos y lo incómodos que resultaban recorrerlos hasta llegar a las consultas. Y la verdad es que no solo los pacientes, también muchos profesionales mostraron a los periodistas sus podómetros para que viéramos los kilómetros que hacían en una jornada convencional de trabajo en un hospital como este que se ha construido en horizontal. Otra muestra de resistencia al cambio que también resulta, llegados a este punto, muy asombrosa, es que cuando Lula se postuló para hacer oficial su condición de hospital universitario, hubo médicos que se mostraron públicamente reacios. En un centro como el de ahora, que además de formación clínica, además de dar formación a los últimos cursos de la carrera de medicina, también suma cada año servicios acreditados para impartir formación a residentes. Es una cosa que parece extrañísima, pero es verdad que así fue, que no veían ninguna ventaja que este fuera un hospital universitario y lo declararon públicamente. No creo que nadie tenga duda alguna de que la capacidad formativa de un hospital, tanto en la clínica como en el caso de médicos residentes, contribuye a mejorar la percepción pública que se tiene de ese hospital de manera evidente. La gente que se forma en un hospital, médicos, enfermeras, van por el mundo hablando de ese hospital, de los servicios en los que han ejercido, de los compañeros que han tenido, y ese es siempre un mensaje que se retroalimenta, que regresa al lugar del que parte. De estas cosas de las que tanto se habló en su momento, pues ahora están olvidadas y, por ejemplo, pues el ULA se hizo universitario y está impartiendo desde entonces formación clínica. La percepción de un hospital, como la de una infraestructura de estas características, cambia muy poco a poco, creo. Es cuestión de mucho trabajo y de tiempo. Lo que pasa es que la apertura del ULA supuso era una infraestructura tan diferente a la que teníamos que creo que casi desde el principio, salvadas estas cuestiones que he mencionado, empezó a haber muchísima más identificación de los lucenses con su hospital. Empezaba a calar la idea de que tenía que ser un centro donde se resolvieran la mayoría de problemas de salud, se le exigían cosas que al anterior centro se le dejaban pasar, se iba difuminando esa idea de que ciertos diagnósticos más graves o tratamientos más complejos tenían que tener lugar en otro hospital, especialmente si había muchos lucenses afectados. Y lamentablemente, Lugo tenía muchos infartados y muchos pacientes oncológicos, como otras áreas. Por eso, creo que las demandas de hemodinámica, radioterapia y medicina nuclear fueron tan respaldadas en la calle, porque este hospital tenía esos servicios en proyecto, cierto, tenía además el espacio para la tecnología que precisaban esos servicios, tenía profesionales, pero por encima de todo lo que tenía era pacientes. Ahora mismo, unos 1.600 lucenses pasan al año por la sala de hemodinámica, 1.000 por la de radioterapia y medicina nuclear hace unas 2.000 pruebas anuales y unos 300 tratamientos. En estos 10 años,
En sanidad empezó a decirse cada vez más esa expresión de poner al paciente en el centro del sistema. Al mismo tiempo, también se lleva mucho tiempo recordando que este ya no es el siglo de un hospital de agudos. Por supuesto, va a seguir habiendo enfermedades agudas siempre, los apéndices seguirán infectándose, las arterias seguirán obstruyéndose y esas enfermedades va a haber que tratarlas de forma rápida. Pero lo que llena ahora los hospitales, el grueso de la actividad, son los enfermos crónicos. Creo que el trabajo que hace Lula para aplicar esas dos tendencias es ya visible, por ejemplo, en los hospitales de día. ¿Cómo no le va a cambiar la vida a un enfermo crónico el acceso fácil y rápido a tratamientos hospitalarios que hasta hace muy poco necesitaban del ingreso del paciente para que los pudiera recibir? O un seguimiento real a distancia que resulte verdaderamente eficaz y que sea capaz de predecir una descompensación y de priorizar a ese paciente. Otra cosa que recordé preparando esta charla, este es el Hospital de Día de Oncohematología de Lula, que es el lugar donde los pacientes con cáncer reciben, pues, por ejemplo, quimioterapia, que se ha renovado no hace mucho y que tiene, como veis, muy buen aspecto. Pues recordaba también, preparando esta charla, que, por ejemplo, en el Hospital de Día de Oncohematología del Xeral, en la sala de espera, que es el lugar al que van los pacientes con cáncer cada día a recoger sus pautas, no había sillas suficientes para todos los pacientes y tenían que esperar de pie durante horas a que se la dieran, porque es que no había sillas porque no había espacio para colocar las sillas para los pacientes. También mejoró la infraestructura en la que se presta la atención psiquiátrica que requiere un ingreso prolongado. Aquí hay otras imágenes que yo creo que también son elocuentes. Este era el Hospital de San Rafael, donde pasaron tantos años muchos lucenses con enfermedad mental. Y este es el de Cale ahora, que es donde se trasladó la unidad de larga estancia. La infraestructura es básica, pero este hospital, como todos los demás, lo hacen sus trabajadores. Este hospital es el principal empleador de la provincia, tiene 2.500 trabajadores más o menos, y de ellos la mitad ya estaban trabajando en el Xeral. Para estos, el panorama laboral ha cambiado muchísimo con la apertura de Lula. El confort del paciente importa mucho, pero el del trabajador también. Tienen más espacio para desarrollar proyectos, más posibilidades de ampliar cartera, más relación entre servicios y con atención primaria, más capacidad investigadora. Y creo que lo tienen los servicios de siempre, los servicios que son más visibles en este hospital y en todos los demás, y también otros servicios que trabajan un poco más en la sombra, algunos de los cuales la pandemia, pues, ha puesto el foco sobre ellos, como, yo qué sé, los laboratorios, y también radiología o farmacia. Los trabajadores también han contribuido muchísimo a cambiar la imagen del hospital con su mera labor diaria, con su relación con los pacientes y con su relación con otros colegas. En este punto querría contar que me pasa muy a menudo entrevistar a un paciente que ha recibido un diagnóstico complicado, que me cuenta que ha ido a Madrid o a Barcelona a consultar a un especialista determinado y me dice sorprendido que ese especialista le dice: no vuelvas a mi consulta, no hace falta, porque el servicio X de Lula te va a dar el mismo tratamiento que te daría yo y además te lo va a dar cerca de tu casa. Es algo que a los pacientes todavía les sorprende, ¿no? Pero es verdad que pasa a menudo. También en este punto en el que hablo de los trabajadores me gustaría mencionar a un colectivo concreto que, bueno, yo creo que su trabajo es ahora mucho más visible, me parece muy justo que sea así, que es el de la enfermería. Me parece un signo de progreso que las enfermeras tengan ahora más autonomía y más responsabilidad, y creo que, si bien es algo que forma parte de un cambio de cultura a nivel global, en Lugo, en el caso de Lugo, coincide con esta etapa en este hospital. La atención ha mejorado desde la apertura de Lula, sin duda, y que el hospital en sí, y no solo, pues, los cambios que ha habido en la sanidad en todas partes, o sea, que el propio hospital ha contribuido, es evidente. Si ya lo era antes, se hizo absolutamente claro con la pandemia. Yo llevo un año, más de un año ya, dedicada casi en exclusiva a escribir sobre la pandemia y veo cómo se ha atendido aquí y en otros sitios y creo honestamente que Lula está en condiciones de sacar pecho. Creo que los lucenses lo saben porque, una vez más, y al margen de lo que digamos los medios, lo cierto es que todos tenemos amigos y familiares que viven en otros sitios y que nos cuentan lo que se hace en esos sitios. Vemos lo que se hace ahí, vemos lo que se hace aquí.
No es, por tanto, creo, solo cuestión de suerte, de dispersión geográfica, de que la población es escasa en Lugo, de que la llegada del virus fue más tardía. Es todo eso y es además trabajo. Y creo que hay muchos indicadores objetivos que así lo avalan. La tasa de ingresos sistemáticamente más baja que en otros centros, la tasa de mortalidad muy contenida, la capacidad de mantener la mayoría de la actividad ordinaria del hospital, que es una cosa clave para la cantidad de pacientes que tienen problemas de salud diferentes al de COVID, es algo que se puede medir y en el que Lula saca nota. Llegados a este punto también quisiera decir que me consta que la posibilidad de que una pandemia nos hubiera tocado a los lucenses en unas instalaciones como las del Xeral Calde es la materia de las pesadillas de muchos de los que estáis aquí. Y un poco las mías también. No quiero ni pensar lo que hubiera sido de nosotros en unas instalaciones como aquellas. Perdón, la mascarilla. Bueno, creo que siempre hay margen de mejora y en sanidad, como en cualquier servicio público esencial, se va a exigir siempre. Los pacientes reivindicamos una sanidad excelente y los profesionales reivindican medios para poder ejercerla. Así es y así va a seguir siendo, pese a lo cual es necesario recordar lo mucho que este hospital ha crecido en estos 10 años y lo agradecidos que estamos los lucenses a todos los que trabajáis aquí por todo lo que habéis estado haciendo. Enhorabuena de verdad a todos por estos 10 años y muy especialmente por este último año que ha valido por 10. Gracias. Ola, moi bons días a todos e a todas, presidente da Xunta, conselleiro, xerente da EOSI, presidente da Diputación, exconselleiras, exconselleiro, alcaldes, alcaldesas, autoridades todas, persoal sanitario, facultativo, non facultativo, persoal administrativo de servicios, a todos os presentes, moi bo día, nun día para conmemorar 10 anos de estas instalacións tan magníficas, polo que vou a intentar de resumir sintéticamente. Pero decía María Piñeiro, que a felicito por esa magistral exposición, quedome con dúas cuestións que plantexabas. Primeiro, que como sociedade somos reacios ao cambio, a pesar de que todos creo que somos conscientes de que os cambios se fan para mellorar precisamente a sociedade na que vivimos, pero ese cambio, pues, de entrada, parece que nos fai a todos ser un pouco reacios en ese eido. E, por outra banda, que temos crecido moito nos últimos 10 anos, que temos mellorado moito nos últimos 10 anos, que temos mellorado en prestacións e que temos feito desde as administracións, desde o persoal do centro hospitalario, desde a sociedade, impulsando iniciativas e melloras que creo que redundan sempre beneficiosamente no conxunto da cidadanía. Este centro é un centro referente non só na cidade de Lugo, sino a nivel provincial, onde son moitos os usuarios que veñen de todos os puntos da provincia, inclusive en algún caso de outras provincias, como temos vivido en este último ano. E creo que isto é o gran obxectivo, seguir crecendo e seguir mellorando. Aparte que non só en infraestructuras, servicios ou prestacións, sino no persoal, na calidade humana do persoal deste hospital. E non o digo só eu como alcaldesa, do cual me sinto tremendamente orgullosa, sino o dicen todos os recoñecementos que durante estes 10 anos teñen no seu haber o persoal deste centro. O último, por citar ese recoñecemento á atención hospitalaria que recibeu o ULA. E, polo tanto, creo que a mellor carta de presentación que poida ter un centro hospitalario. E non é menos certo que durante este último ano a situación foi tremendamente difícil e complexa, porque non só se veu as boas prestacións do centro hospitalario, non só se veu tamén o bon facer profesional, esa vocación do persoal, sino que se veu esa calidade humana tan necesaria en estes momentos tan difíciles. Para moitas persoas que perderon a vida
fochedes pois, o último sonriso, a última mirada, o último apretón de maus que recibeu. Por lo tanto, creo que eso sempre vai estar no vos saber, vai estar pois, na calidad máis importante que pode ter pois, calquer centro, que son as persoas, que son os profesionales, que son tamén esos pacientes, o que fomos eses pacientes que vimos a gran profesionalidade que hai. Eu quero facer ese recoñecemento público, como temos feito xa dende o Concello, pois otorgándovos esa medalla de ouro que o acto quedou posposto para, cando a situación o permita, para facer, creo que, unha entrega como merece a ocasión, como require tamén pois, esta situación, a todos vos por esa entrega, por esa profesionalidade, por ese traballo, digo, en un ano sin precedentes, sin paliativos, complexo, dificilísimo, pero que creo que subemos estar á altura das circunstancias, e iso é o máis importante. E tamén, como non, pois creo que debemos ter ambición de seguir crecendo en prestacións, de seguir crecendo e mellorando en infraestructuras, de seguir crecendo en persoal e seguir querendo ser un hospital de referencia, un hospital universitario de referencia, non só na provincia, que evidentemente, sino na comunidade autónoma e fora, a nivel nacional, como digo, eses recoñecementos que están no seu ver e así tamén o manifestan. Debemos de seguir crecendo porque é certo que cando se cubre unha necesidade xurde outra, isto non é malo, todo o contrario, é seguir tendo capacidade de ambición e de seguir podendo realizar o que, en último término, é o que facedes, protexer o ben máis preciado que temos as persoas, que é a saúde, un ben que cando chegamos aquí pode ser como algo individual, por unha enfermedade que sufra cada paciente, pero como algo colectivo como esta pandemia que nos tocou vivir este último ano. Por lo tanto, eu xa para finalizar, quero agradecer os esforzos que se fan desde as administracións en momentos difíciles e complicados, que eses esforzos non poden mermar, sino que deben de continuar en función tamén dos recursos existentes en cada momento, pero que sempre debemos de seguir avanzando e dando pasos cara adiante para a procura desa mellora, que debemos de seguir ambicionando ser ese referente, e quero agradecer todo o esforzo, sobre todo do persoal do ULA, en este caso me permiten na figura do xerente de Ramón Arias por esa interlocución constante, continua, diaria que mantuvemos durante este ano. É algo que puxemos todo a disposición para buscar, intentar paliar, conter esta pandemia nas medidas do posible, aportando todas aquelas cuestións que están a nosa disposición, e creo que a forma de traballar é de seguir así, aportando cada quen con esa vista posta no horizonte que a procura dunhas mellores instalacións para ao final, ao fin e ao cabo, conseguir ese objetivo de salvar o mellor patrimonio que temos as persoas, que é a nosa saúde. Noraboa, parabéns, e de verdade que moitísimas gracias, gracias infinitas. Para mí personalmente significa un hospital que tengo la suerte de estar dirigiendo pues en estos últimos 5 años y medio, ya camino de 6. Un xigante de lousa e zinc, singular, humano, o futuro da sanidade pública en Lugo. Es un centro sanitario al que le tengo gran cariño, gran aprecio y me encuentro aquí como en mi casa. Significa todo lo que hemos querido cambiar desde todo el proceso previo al traslado aquí al hospital, con todos los valores que hemos diseñado entre todos los que hemos trabajado en ese cambio. Aquel primer día de noviembre que se empezaban a trasladar todas las consultas de la Plaza de Ferrol, ¿no? Que veníamos de noche y que estaba todo iluminado, y era esa emoción de pues empezar un camino nuevo. Yo creo que todos los que estábamos ese día pues era el sentimiento más acentuado que teníamos. El primer recuerdo forma parte de una foto de la firma del inicio de la obra
allá por el año noviembre del 2002. ¿no? De alguna forma y en algunos momentos sirvimos incluso de interlocutores con los servicios clínicos del hospital, con los jefes de servicio clínico. Todos los profesionales se volcaron en cambiar sin pensarlo, todo con su compromiso y sus formas de cambiar las cosas. Permitió unificar en un único edificio pues toda la estructura que antes teníamos divididos en 3 edificios y que permitió que todos los servicios se consolidaran, aumentando lo que hacían con mayor calidad y sobre todo con mayor complejidad. Se completó la cartera de servicios y podemos concluir que casi toda la actividad asistencial o la demanda asistencial que tienen los ciudadanos de Lugo y de su provincia se puede desarrollar y resolver aquí mismo. Los más importantes fundamentalmente es el servicio de hemodinámica, el servicio de aeroterapia y el servicio de medicina nuclear, que eran carencias que teníamos en la anterior estructura asistencial. Pero otros muchos servicios han desarrollado también muchas técnicas diagnóstico-terapéuticas innovadoras a lo largo de estos años. El hospital evidentemente tiene unos actores principales, ¿no? Que es el personal sanitario, que es el que hace la asistencia, pero hay todos unos recursos complementarios de apoyo que hacen posible que esto funcione, ¿no? Evidentemente, pues, si la tecnología no está al punto, si las condiciones de seguridad, las condiciones de eficiencia no se dan en las infraestructuras, difícilmente se puede hacer una prestación sanitaria adecuada a los tiempos actuales, ¿no? Mayor comunicación, gestionar mucho mejor los procesos, trabajar en equipo, que los equipos sean multidisciplinarios, que cada vez eso es fundamental, y permitió también trabajar todo el proceso porque la estructura es nueva, lo permite, y aparte que anima y ayuda, que se ve el resultado pues con muchísima mayor facilidad en todos los procesos de humanización en los cuales el paciente es el centro de todo el proceso. Y muchos de los pacientes que estaban ingresados en otros edificios tenían que hacer pruebas diagnósticas y terapéuticas en otro con los desplazamientos que esto supone. Tenías que irte a una consulta en un sitio, otra en otro, tal. Ahora los tienes todos juntos e incluso, por ejemplo, puedes conseguir tener pues en el mismo día pues a lo mejor las pruebas más el especialista o 2 especialistas en el día. En el área de enfermería se desarrollaron pues muchas competencias a nivel de gestiones de procesos, por ejemplo la gestión de procesos oncológicos o gestiones de procesos en pacientes crónicos, donde la enfermera es el nexo de unión entre el paciente y el resto de los profesionales y lo que permite es que el paciente siempre tenga una persona de referencia para su proceso de enfermedad. Es un paciente más informado, más exigente, no más demandante, en el mal sentido de la palabra. Tiene que ser el centro del proceso y eso es a lo que tendemos y es lo que tenemos que intentar conseguir. Estamos hablando de una persona que es en mi caso que estoy enferma desde bebé y que he pasado por distintos hospitales y para mí la sanidad pública, sin ella yo no estaría aquí. En el 2015, aquí, por primera vez en Galicia, tuvimos la hemodiálisis domiciliaria. Y yo fui la segunda persona y me la llevé para casa. Mayor comodidad, que el paciente se encuentre más seguro, que los profesionales trabajen con mayor seguridad y eso redunda en una mayor calidad. El ULA era una gran estructura, ¿no? Una gran estructura, pero que necesitaba humanizarse, porque bueno, era una estructura vacía, fría en su momento, y que era necesario pues, que se pudiera integrar un poco más con todos los pacientes y con todos los profesionales. Lo que se intenta es mejorar un poco la experiencia que tiene el paciente cuando tiene que venir al hospital. Y después hay herramientas, como es la herramienta Hermes, que es fundamental porque permite que el criterio con el que se trabaje y se priorice al paciente y se resuelva, en este caso, la comunicación entre los 2 niveles asistenciales, entre atención hospitalaria y atención primaria, se resuelva única y exclusivamente por criterios clínicos. Es como una autopista, está basado fundamentalmente en la priorización clínica, es decir, que aquello que es lo más grave no espere y también en otro principio básico que es la equidad. Esta forma que tenemos de trabajar en un edificio nuevo, gestionando sobre todo procesos, redefiniendo procesos, trabajando en equipo, intentando una integración asistencial con primaria y con los otros hospitales del área. Toda esta forma de trabajar conjuntamente creo que está creando cultura y estamos creando una cultura de pertenencia al ULA. Nos hemos convertido en un hospital que está a la vanguardia asistencial
y que eso no solo está reconocido a nivel externo, sino que los propios profesionales lo ven y queremos que también que la sociedad también lo vea así, ¿no? Tiene que consolidar, ser un polo de formación y de investigación. Crecer, ampliar la unidad de investigación, crear más espacios, más laboratorios. En los laboratorios lo que hacemos es intentar investigar y dar respuesta a aquellas necesidades que tienen los clínicos. Se traduce en una mejora para el beneficio de los pacientes. Y que eso sea también algo añadido, un valor añadido para conseguir que más y mejores profesionales escojan y estén trabajando en Lula y consolidar esta marca de pertenencia a Lula y de aportar esta innovación a la ciudad y de dar un valor añadido muy importante a la ciudad de Lugo. Moi bons días a todos, moitísimas gracias. Parabéns, enhoraboa a todo o personal deste magnífico hospital, todo o personal facultativo, todo o personal de enfermería, todo o personal sanitario e o conxunto da plantilla deste Hospital Universitario de Lugo. Moitas grazas ao equipo directivo por ter esta magnífica idea de celebrar algo que ben merece a pena ser celebrado, porque supón un antes e un despois para a sanidade pública en Lugo, supón un antes e un despois tamén para miles de pacientes que pasaron por aquí, para miles de persoas que tuveron unha asistencia sanitaria de extraordinaria calidade e tamén para os bebés que acabamos de saudar xunto cos seus pais que naceron neste hospital nos últimos 10 anos, unha escolla dos mesmos por razóns obvias. Grazas tamén ás autoridades por acompañarnos, por a alcaldesa de Lugo, o presidente da Diputación, grazas tamén aos exconselleiros que estuveron traballando durante todo este tempo, a doctora Farjas, a doctora Mosquera, o doctor Almuiña, o actual conselleiro de Sanidade, por suposto tamén moitísimas gracias a todas as persoas, autoridades, diputados, senadores, congresistas, exalcaldes de Lugo, que nos honran coa súa presencia nun día que, sin dúbida, é un día emotivo, no que podemos facer algunhas reflexións, algunhas vivencias do que ocorrido. María Piñeiro fixo unha escolma de como se ve isto dende fora, dende os medios de comunicación, dende o que pensan os lucenses, toda a provincia de Lugo, e tamén galegos que viñeron aquí durante estes anos. Creo que me merece a pena ser felicitada por este resumo. Efectivamente, nas últimas semanas vimos celebrando os 40 anos de Estatuto de Autonomía. Durante todo este ano 2021 se van a producir os 40 anos da publicación no Boletín Oficial do Estado número 101 dun mes de abril do ano 81 do Estatuto de Autonomía e durante tamén este ano 21 se producen os 40 anos de Constitución do Parlamento de Galicia e, polo tanto, das institucións de autogoberno do país. Son 4 décadas dende a entrada de vigor dun desexado e feliz contrato colectivo que o conxunto dos galegos e das galegas nos dimos e que seguimos cumplindo e seguimos intentando poñer en valor e, sobre todo, buscar a maior eficiencia e a maior eficacia no gasto público. O Estatuto é un pacto do goberno, é un pacto de goberno polo noso, pola liberdade e pola convivencia. O Estatuto é un pacto xeracional entre os galegos de onte, os galegos de hoxe e os galegos de mañá. O Estatuto é un pacto pola recuperación, pola identidade, pola cultura de Galicia, e o Estatuto é un pacto tamén, sin dúbida, pola prosperidade e polo benestar do pobo galego. Estes 40 anos de vixencia teñen ou nos teñen deixado unha Galicia mellor. Non hai un solo parámetro da economía, nin do benestar social, nin da educación, nin das universidades, nin dos servizos sociais, nin das estradas, número ou quilómetros de autovías, nin de portos, aeroportos, de número de viaxeiros, de número de persoas que entran en Galicia,
da afluencia dos Camiños de Santiago, da publicación dos libros en galego. En definitiva, non hai un só parámetro nestes 40 anos que non sexa unha historia de éxito. Pero probablemente se nos preguntamos que é o factor diferencial ou un dos factores diferenciais de un pobo na evolución das últimas décadas, probablemente todos coincidamos, polo menos os europeos, coincidimos que un termómetro fundamental para medir a modernización de un pobo é a súa aposta pola sanidade e as infraestructuras sanitarias e as capacidades diagnósticas, terapéuticas, en definitiva, o funcionamento da sanidade. E dende o ano 81, efectivamente, os datos sanitarios son o suficientemente elocuentes. Empezamos con 14 hospitais, incluído o Hospital Municipal de Vigo. Hoxe temos 28 hospitais. Empezamos con 55 centros de saúde e hoxe temos 400 centros de saúde. E desde o punto de vista dos protagonistas da sanidade, hoxe temos un 245% máis de personal sanitario traballando e un 131% máis de médicos colexiados traballando no Servicio Galego de Saúde que fai 40 anos. Por tanto, xa deixando as opinións ao marxen, os datos acreditan que estamos ante un antes e un despois, sin dúbida, nos últimos 40 anos, como non podía ser de outro xeito, pero probablemente en sanidade teñamos un índice de satisfacción e un índice de evolución como moi poucos territorios europeos. Estamos nun círculo virtuoso na sanidade pública. Os galegos están dispostos a pagar impostos adicados maioritariamente á sanidade pública. As administracións temos que ordenar esos impostos reorientar sempre o diñeiro que é un ben escaso susceptible de usos alternativos e, por outra parte, temos a argamasa fundamental para que funcione os impostos dos galegos e as decisións políticas detrás desos impostos que son os profesionais. Sin médicos especialistas, sin un sistema MIR en España, sin seleccionar os mellores non sería posible esta sanidade. Sin unha enfermería que cada vez é máis útil e cada vez ten maiores responsabilidades nos ámbitos sanitarios, tampouco sería posible chegar aos niveles de eficiencia e aos niveles de excelencia na sanidade. E sin o conxunto das profesións que conforman e arroupan os médicos e a enfermería, pois tampouco sería posible, insisto, vivir nun dos territorios coa mellor sanidade pública da Unión Europea. E cando falamos de sanidade pública e de Unión Europea, estamos falando dos territorios con mellor sanidade pública do mundo. Felicitémonos por isto, porque no progreso dun pobo ten a mesma importancia coñecer ao que se pode aspirar que saber o que non se debe renunciar. E Galicia nunca renunciou a seguir engrandecendo a magna obra da sanidade pública. Ni siquiera apostamos por contemporizar. Se así fora, hoxe non estaríamos celebrando este aniversario. Hoxe Lugo non contaría cun hospital de referencia, sin dúbida, de referencia en España. O decía a xornalista, non hai ningún tratamento prácticamente que se poda dar en ninguna capital europea que non se poda dar no Hospital Lucas Augusti. Probablemente hai moi poucos territorios europeos que con 300.000 habitantes haxa 3 hospitais. E moi poucos territorios europeos que con 300.000 habitantes teña técnicas diagnósticas, técnicas terapéuticas e especialidades e superespecialidades que son similares en Europa a unha población de 1 millón de habitantes. Estamos, en consecuencia, acreditando que fixemos as cousas co mellor sentido posible, dentro das nosas capacidades, incluso ás veces tomando decisións de adicar diñeiro á sanidade pública para detraer ese diñeiro a outras infraestructuras ou outras decisións políticas que ás veces poden ser máis rentables desde o punto de vista electoral, pero que non son en ningún caso máis rentables desde o punto de vista social. E con esa claridade de ideas, o eslogan que foi escollido para celebrar estes 10 anos, que son 10 anos mirando o futuro,
nos encaramos hacia ese futuro. Está ben facer balance do que fixemos, porque é un punto sobre o que apoiar, o que temos que seguir facendo. Por iso, penso que debemos, nese balance, poñer en valor o que se fixo durante estes anos. Decía, creo que o técnico enxeneiro do hospital, que este hospital comezou no ano 2002. Efectivamente, comezou nun momento económico pois francamente positivo de todos os indicadores, baixada do paro, incremento do Produto Interior Bruto, incremento das exportacións, incremento da renta per cápita, era o axeitado facer hospitales en tempos de bonanza económica. Empezou o presidente Fraga e o presidente Touriño en momentos tamén importantes de crecemento económico, sin dúbida, os anos 6, 7 e 8, pois foi construindo este hospital, pero este hospital rematou no ano 2011. No ano 2011, recordarán vostedes, a xente que se adica ao xornalismo con moita nitidez, que a discusión que había en España era se España iba a pedir o rescate da Unión Europea ou, pola contra, éramos capaces de sobrevivir cun enorme déficit público, cun paro de 6 millóns de personas e cunha situación económica, insisto, crítica na que as autoridades alemanas e outros países aconsellaban ao goberno da época de pedir o rescate da economía española como pediu Portugal, Irlanda ou Grecia. Non acabamos, pois, o hospital nun momento de tranquilidade económica, senón que o acabamos nun momento dunha enorme treboada económica que afectaba, sin dúbida, o gasto público. E, sin embargo, despois de estos anos, a pesar de ter que abrir o hospital en plena crise, creo que o resumen desta década é que o ULA foi un éxito total. Un éxito sin precedentes para a sanidade pública lucense e tamén un éxito para toda a sanidade pública galega. Antes de nacer, o ULA foi un éxito, porque tiñamos que tomar decisións, non eran fáciles. Estaba a doutora Farjas de conselleira, a doutora Mosquera de directora do Servicio Galego de Saúde. O hospital finalizaba, pero non tiñamos diñeiro para equipalo. E equipar este hospital valía 40 millóns de euros. Podía equipar con parches, por exemplo, trasladando parte do mobiliario do antigo hospital para aquí, as camas, outros mobiliarios. Podíamos construir o equipamento do hospital en plazos. Podíamos abrir algunha ala aquí e outras alí, porque non tiñamos diñeiro para o equipamento que nos gustaría poñer neste edificio. En definitiva, había que buscar 40 millóns de euros onde non os había. A decisión foi atopar esos 40 millóns de euros con reducción de crédito noutras partidas das consellerías e darlle a Lugo o que Lugo levaba esperando durante moitos anos, que era un hospital novo, cun equipamento novo para facer unha nova sanidade. Certamente se conseguiu, certamente hoxe somos herdeiros de aquelas decisións que a cidade demandaba e a provincia necesitaba. O ULA, por tanto, veu a resolver unha débeda pendente coa provincia. E ao longo deste tempo, durante estes 10 anos, seguimos intentando saldar esa débeda pendente coa provincia de Lugo. Efectivamente, aceptamos, a pesar de todas as dificultades económicas, poñer un servicio de hemodinámica que fomos ampliando o horario despois de facer un rexistro de infartos de miocardio en toda Galicia que serviu para activar todos os servicios de hemodinámica e de cirurxía cardíaca de todos os hospitais galegos co primer rexistro de infartos de miocardio que se producían vendo as isocronas e o tempo de atención no conxunto das áreas sanitarias de Galicia. Puxemos en marcha un servicio de radioterapia que non existía en toda a provincia de Lugo, puxemos en marcha un servicio de medicina nuclear que tampouco existía na provincia e puxemos en marcha a dotación de unha sala de electrofisioloxía cardíaca e mudamos a ubicación da rehabilitación cardíaca para tratar a máis pacientes. Fomos dotando de servizos a unha población de 300.000 habitantes que as sociedades científicas, vendo as ratios que consideraban óptimas, pois sería moi discutible que esos servicios se puxeran para 300.000 personas. E, sin embargo, pensábamos que a sociedade lucense tiña unha sensibilidade especial e nos demandaba
tomar decisións por riba de calquera outra prioridade política ou económica que tuveramos no momento. Por tanto, hoxe o Hospital de Lugo é un hospital innovador, sin dúbida, é un hospital moderno, é un hospital equipado, é un hospital humanizado e é probablemente un dos grandes hospitais de España. Si collemos o balance dos hospitais públicos que se fixeron en España dende o ano 2002 ao ano 2011, pois probablemente atopemos algunhas sorpresas, como decisións de parar hospitais que estaban en construción, decisións de disminuir as capacidades hospitalarias de proxectos construtivos que inicialmente eran máis amplos, en definitiva, as decisións que os servicios de saúde e as administracións autonómicas tiñamos daquela, porque estábamos, insisto, nunha situación de contracción presupuestaria ano a ano e de ter menos diñeiro cada ano sobre o ano anterior. Non estou convencido, insisto, que non nos equivocamos, porque Lugo demandaba unha sensibilidade especial, dado todos os anos que levaba esperando por unha nova extraordinaria desde o punto de vista sanitario. Temos que seguir fortalecendo o hospital, porque ten unha capacidade instalada enorme, porque acredita que cando se lle dá posibilidades a Lugo as utiliza de forma axeitada e as multiplica exponencialmente. Por fortuna, imaginar a xestión da pandemia de Lugo no antigo Hospital Xeral Calde sería un exercicio de política ficción, pero de política ficción francamente lúgubre, porque non seríamos capaces de xestionar a pandemia nas antiguas instalacións. Por tanto, este hospital xa superou a proba de estrés. Nos primeiros 10 anos está superando unha pandemia cunha nota de sobresaínte. É máis, ás veces nos comités clínicos tomábamos as decisións de desplazar pacientes de outros hospitais hacia Lugo, cando o grado de saturación, tanto da UCI como en planta de hospitalización, supoñía que ese hospital estaba xa nun nivel de saturación máximo e necesitábamos buscar oxígeno hospitalario noutros lugares. E os dous lugares de referencia, lóxicamente, era Lugo e Vigo, por ser os dous lugares onde construímos dous grandes hospitais durante esta última década. Por tanto, melloramos os servicios de urxencias durante a pandemia no circuito de pacientes menos graves para tratarlos sin ser incluídos nos pacientes de peor estado. Reformamos en urxencias as unidades de críticos para librar box e incrementar a seguridade na asistencia de pacientes COVID. En definitiva, fixemos 2 circuitos en urxencias no Hospital de Lugo e no resto dos hospitais e se salvaron miles de vidas. Probablemente, cando finalice a pandemia e se mire a mortalidade por 100.000 habitantes en cada territorio, en cada comunidade autónoma, poderemos acreditar cales son as comunidades autónomas con menor mortalidade destes últimos 14 meses. De momento, a comunidade autónoma con menor mortalidade no conxunto das comunidades autónomas de España, comunidades autónomas peninsulares, é Galicia. A mortalidade por 100.000 habitantes en Galicia está na metade da media de España. Sin dúbida, sin as capacidades instaladas, sin o expertise do personal sanitario, pois isto non sería posible, entre outras cousas, porque o 25% da nosa población é maior de 65 anos. En España, o 19% da población é maior de 65 anos. 6 puntos máis de envellecemento da población, sabendo que a COVID ataca de unha forma máis intensa os maiores, acredita, por tanto, que os servizos sanitarios traballaron cun enorme grado de eficiencia. Esta pandemia aínda non rematou. Continuamos coas actuacións. Neste momento me decía o xerente que se están vacunando neste hospital 4.000 personas. Esta semana vamos a vacinar 245.000 personas. Algúnas delas con doble dose, finalizar a inmunización, e outras coa primeira dose. Entre o xoves e o venres, ou o venres e o sábado, chamaremos a 90.000 personas, que é o 70% das persoas entre 66 e 69 anos. Estamos, por tanto, avanzando a medida que temos disposición de vacinas. Empezamos a ver, esta vez sí,
Espero que as vacinas sigan chegando conforme o calendario que se nos comunica. Estamos chegando hacia a metade do túnel, que non o final, porque aínda quedan meses de traballo. Digo que vamos a seguir traballando en Lugo, neste hospital. Recentemente melloramos o hospital de día oncohematolóxico para implantar unha sala de tratamento con 12 postos. E isto vai nos permitir acurtar o tempo e incrementar a confortabilidade de máis de 1.500 pacientes que se someten a tratamentos de ciclos oncolóxicos, donde non se pode esperar, donde a espera é determinante para a capacidade de supervivencia do paciente e donde, evidentemente, aí non pode haber lista de espera. Son as patoloxías urxentes que están medidas con os criterios de calidade que se aplican en todos os hospitais. Vostedes saben mellor que ninguén que no argot sanitario hai moitísimos vocablos técnicos, pero hai un vocablo que é proscrito, que é o conformismo. A sanidade consiste en non conformarse, en non dar unha vida por perdida. A sanidade consiste en intentar, si é posible, porque lamentablemente esa patoloxía é mortal, si é posible, alongar a vida con calidade durante os meses ou os anos que o paciente aínda pode vivir. Por tanto, non negarei que o inconformismo foi unha constante e continua na sociedade lucense, os que respostou con notable éxito este hospital. Este hospital tamén é reconfortante experimentar pois como ven sendo admitido como un dos mellores hospitais de España. Conseguiu o Premio Nacional de Medicina do século XXI, a mellor atención hospitalaria, competindo con centenares de hospitais de España, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Valencia, de Bilbao. Conseguiu o Premio ao mellor servicio de medicina interna de España, simplemente por lembrar dous premios de recoñecemento nacional. Son premios, sin dúbida, a profesionalidade, o coñecemento, a aspiración de ser mellor cada día. As melloras inicianse o día en que decidimos empezar a mellorar. E este hospital decidiu empezar a mellorar dende o momento do traslado. E foi constante e continuo ese espírito. Hoxe xa sabemos como queremos seguir reforzando o ULA, porque vamos a seguir reforzando o hospital. Esa forza permítenos dicir hoxe que no plan de renovación de equipos diagnósticos do Servicio Galego de Saúde está incluída a instalación neste hospital dun equipo de tomografía de última xeración, o que se coñece como PET, que vai a posibilitar un diagnóstico por imaxe de tumores e patoloxías neurodegenerativas. Os PETs, cando eu me dedicaba a sanidade, solamente existían en Madrid, en algún hospital, e en algún hospital de Barcelona. Nada máis. Traer un PET a unha provincia con 300.000 habitantes acredita, sin ninguna dúbida, que este hospital sigue mellorando e sigue nun plano de inconformismo para intentar acreditar que o investimento en sanidade é un investimento rentable dende o punto de vista económico, desde o punto de vista empresarial e dende o punto de vista laboral, porque a disminución das baixas, a disminución de incapacidade laboral transitoria acredita que o investimento en sanidade pode ser, sin dúbida, unha gran decisión económica. Pois ben, Lugo neste momento está dentro dos mellores hospitais de España, non solamente polo seu personal sanitario, que é fundamental, porque ao final pode haber PET, pode haber aceleradores, pode haber TACs de extraordinaria calidad ou resonancia nuclear magnética, pero se non hai profesionais, simplemente se queda nun almacén de tecnoloxía. E os profesionais son a clave de calquer hospital. Pero digo, insisto, que estamos cos mesmos servicios que ten as mellores cidades de España e iso é algo que nos enche de satisfacción. Finalizo xa. Decía ao comenzo que o alborexar a democracia en Galicia e en España comezou a construirse unha sanidade pública. Das primeiras decisións da UCD, en 1978, foi extinguir o aquel Instituto Nacional de Previsión, que entendía de todo, da sanidade, das pensións, do desemprego, e crear as entidades xestoras da Seguridade Social, o INS, o INEM, a Tesorería e o INSALUD. Dende o ano 78, a democracia entende que o INSALUD necesitaba
un organismo específico para xestionar a sanidade con visión estratégica de medio e longo alcance. Por tanto, esa democracia trouxe tamén unha sanidade democrática, e a sanidade democrática é aquela que non distingue nin de rentas, nin de orixen, nin de nacionalidade, senón que distingue simplemente de tarxeta sanitaria que teñen dereito todas as persoas censadas nun territorio específico, xa sexa o Concello de Lugo ou calquer concello da Comunidade Autónoma Galega. Traballamos para seguir construindo unha sanidade pública en Lugo á altura do ULA. Sei que non é fácil, pero existe o Hospital da Mariña e o Hospital de Monforte. No Hospital de Mariña duplicamos ese hospital, o doble. E agora nos toca rehabilitar e modernizar a superficie antigua, a superficie actual. No Hospital de Monforte estamos traballando na obra do Hospital de Día oncomatolóxico, por tanto, se tratará pacientes de oncoloxía dese hospital e temos 15 millóns de euros nun plan director para seguir reforzando e modernizando o Hospital de Monforte. Pero tamén necesitamos seguir facendo infraestructuras de atención primaria, é a porta de entrada. E efectivamente no barrio de residencia tiñamos dúas posibilidades: entregar esos edificios á Seguridade Social, non son nosos, e que a Seguridade Social fixera o que quixera, ou, pola contra, intentar que esos edificios se convirtan nunha zona sanitaria moi potente. E o Centro Integral de Saúde, o primeiro Centro Integral de Saúde de Galicia, agora vamos a facer outro en Vigo e outro en Ourense, aínda non os fixemos, incorporará unidades de saúde mental a base do 061, o punto de atención continuada, e eu estou convencido que, se van as obras como van, de momento podemos entregar o primeiro Centro Integral de Saúde de Galicia na cidade de Lugo a finais deste ano. O Centro de Saúde do Sabiñao, que remataremos neste semestre, e o Centro de Saúde de Antas de Ulla, cuxo proxecto vamos a licitar este mes de maio. Son 10 anos intensos na sanidade pública e 10 anos que deron moito de sí. En estes 10 anos fixemos o Hospital de Lugo e o equipamos, pero fixemos e construímos e equipamos o Hospital de Vigo. Fixemos un novo edificio de hospitalización de 47 millóns de euros no Hospital de Ourense. Duplicamos o Hospital da Mariña. Neste momento estáse a traballar desde fai un ano no novo Hospital de Ferrol. Onte, o conselleiro Maiseu poñíamos a primeira pedra do novo Hospital de Pontevedra. Temos o compromiso de seguir modernizando o Hospital de Ourense e construiremos outro novo edificio e demoleremos edificios antiguos cun investimento que licitaremos nas próximas semanas de outros 50 millóns de euros. Temos xa que ampliar o Hospital de Santiago con outro investimento de 50 millóns de euros, que o licitaremos este mesmo ano. Empezamos fai uns meses o edificio cero do novo Hospital Público da Coruña. 13 millóns de euros que están en obra e espero que este mes podamos adxudicar o proxecto constructivo do novo Hospital da Coruña. Por tanto, durante estes 10 anos e o resto que queda, vamos a construir un novo Servicio Galego de Saúde. Me gustaría que ese novo Servicio Galego de Saúde fosen hospitais como o do ULA, o de Lugo. Cando teñamos en cada cidade, coa dimensión en función da población, un hospital como de Lugo, teremos un novo Servicio Galego de Saúde. De momento temos conseguido en Vigo e agora estamos en obras no resto e nos quedará para final o Hospital da Coruña. Estou convencido que Lugo ten un excelente hospital, pero non nos olvidemos, a sanidade se fai todos os días. A confortabilidade hoteleira de un edificio se pode conseguir, pero a calidade asistencial, eso non se pode conseguir de ningún xeito. Eso non se improvisa. E eso ten un custe. E o custe é a formación e a dedicación do personal sanitario ao Servicio Galego de Saúde, é dicir, os pacientes, que son os propietarios das instalacións sanitarias e os propietarios do ULA. Finalizo agradecendo a todo este hospital o gran traballo que fixo durante a pandemia, o gran traballo que sigue facendo. Agradezo que recibira pacientes tanto en UCI como en hospitalización de outros hospitais que agora están en obras e que tiñan saturadas as UCIs e as plantas de hospitalización.
e agradezco pois, ao personal do hospital, ao Dr. Vázquez, a doutora Malfeito, que nos están axudando no comité clínico que se reúne un par de veces a semana a tomar decisións e que son eles, xunto con outro profesional de atención primaria, os que conforman coa xerencia e a xefatura provincial de Sanidade a voz de Lugo no comité clínico. E lles podo asegurar que a voz de Lugo no comité clínico sempre é moi ben escoitada. Parabéns e a seguir traballando 10 anos máis. Moitas grazas.